Seguidamente, palabras del doctor Estuardo Núñez. Señor Vicepresidente del Congreso, señora Directora de la Comisión en Cultura del mismo, señores congresistas, amigos todos. Luis Alberto Sánchez fue, propiamente dicho, un promotor de cultura en todas sus manifestaciones. Así lo apreciamos los que nacimos a la vida intelectual algún tiempo después que él, a quien considerábamos un maestro de incitaciones, de iniciativas, de apreciaciones originales que él nos ofreció siempre. Yo tuve la suerte de conocer a Las, como le decíamos nosotros, L-A-S-S, que era su especie de seudónimo con que él escribía sus crónicas periodísticas. Y a Las lo teníamos también, nos tocó también apreciarlo en todo su volumen incitador de maestro, Raigal. Lo apreciamos mucho cuando fuimos sus discípulos en un colegio muy especial, que fue el Colegio Alemán de Lima, el Deutsche Schule, a donde fue Sánchez profesor, Sánchez profesor en materias de historia. Él fue un profesor de historia universal, sobre todo para la clase a que yo pertenecía, y bueno, para nosotros era verdaderamente un regalo que nos tocara la hora de clase de Las, porque Las era el hombre que llenaba nuestras aspiraciones culturales de ese momento, todavía muchachos de entre los 13, 14 o 15 años de edad. Así, en las aulas del colegio alemán, pudimos apreciar que Sánchez era un hombre siempre cordial, siempre muy alerta a todas las insinuaciones espirituales, a todas las vocaciones que entonces despertaban en nosotros el campo de la cultura. Y con él conversábamos antes de clase, en clase y después de clase, porque su clase se convirtió prácticamente en una aula en la cual no se dictaba una clase propiamente, sino se dialogaba. El diálogo era una característica de la capacidad intelectual de Luis Alberto Sánchez. Y en este diálogo nosotros aprendimos mucho, aprendimos tanto que cuando falló algún otro profesor de historia o de otra materia como distinta de la historia que él enseñaba,
cuando ese profesor se retiró por alguna circunstancia especial, resultó que nosotros fuimos consultados por nuestros profesores, por nuestro director, que eran alemanes del colegio. Fuimos consultados para a quién sugeríamos para que fuera llamado y contratado para sustituir la vacante que existía. Y nuestra respuesta unánime fue que venga Luis Alberto Sánchez. Y Luis Alberto Sánchez fue buscado por todo Lima para ser contratado como profesor de una materia distinta a la que habíamos enseñado anteriormente, o sea, para enseñarnos un curso de castellano, pero un curso de castellano muy especial, porque era un curso que había sido dirigido y creado con nuevos aspectos y nuevas insinuaciones de entusiasmo y de viveza intelectual. Era un curso que había sido dictado y creado por un gran maestro gramático que hubo en Lima, que se llamaba Emilio Huidobro. Y en el curso de Emilio Huidobro, que dejó una serie de textos escritos cuyo rastro se está perdiendo ya, porque no son inhallables en muchas bibliotecas. Y él, recogió el legado de Huidobro, y Sánchez siguió los lineamientos de Huidobro, porque él mismo confesaba que él también estaba aprendiendo mucho de lo que nos estaba él enseñando. Él no tenía el rigor de un maestro de estilo antiguo, sino que él se confundía con las mismas preocupaciones e inquietudes de sus alumnos. Quiero referirme enseguida a otro aspecto, el aspecto de generacional. En nuestra generación tuvo en Sánchez un verdadero maestro. Y hablo de mi generación porque hablo de nombres conocidos hoy día en el campo de la cultura. Formaron parte de esta clase en que apreciamos los altos valores de Sánchez. Formaron parte de esa clase, formaron parte gentes como Rafael de la Fuente Benavides, o sea, el conocido Martín Adán, gran poeta, gran escritor. También habían otros nombres dentro de esta misma clase. Estaban los nombres, por ejemplo, de Federico Bull, un gran cronista tempranamente desaparecido. Estaba también el nombre de otro compañero nuestro, que era Emilio Adolfo Westphalen, ¿no? Y así había un conjunto de alumnos que, por disposición del destino, ¿no?, se habían juntado en esa clase, que fue una clase de la cual salió prácticamente la literatura peruana de los años 30. Esta clase fue la que nutrió las páginas de la juventud literaria que entonces surgía en el Perú. Martín Adán, Westphalen, Javier Abril. En este momento tendría más nombres que darles, pero no es el caso. Pero esta es una circunstancia
en que se ve cómo el maestro es capaz el verdadero maestro es capaz de aglutinar las vocaciones o las vocaciones, las aspiraciones del grupo que tiene a su cargo. Y este es el caso de mi generación con respecto a Sánchez. Tenemos que referirnos también en ese momento de la historia en que entre los años 20 y 30, en que surgen las grandes figuras literarias en el Perú, como las de José Santos Chocano de un lado y César Vallejo de otro lado. Sánchez fue un fervoroso chocanista y Sánchez hizo mucho por el prestigio de Chocano hasta cierto momento, hasta cierto punto, cuando ya el prestigio de Chocano no merecía tanto. Pero también fue muy amigo y fue muy afín a Vallejo en sus momentos iniciales. Posteriormente, la poesía de Vallejo pareció ceder el campo a la poesía de Chocano en la mentalidad crítica de Sánchez, pero él con el tiempo reconoció que en Vallejo había tanto valor, tanto peso específico de calidad literaria, de capacidad de creación y de originalidad como en sus mejores momentos. Volvimos a encontrar a Sánchez pasada la época escolar en la Universidad de San Marcos, en el momento crítico en que caía el régimen de Leguía y se iniciaba una nueva etapa en la historia del Perú. La caída de Leguía fue un acto tan intempestivo como otro acto que acabamos de vivir en el Perú. De un día a otro la situación cambió con la caída de Leguía. Leguía fue a las carreras dominicales, ¿no? En su coche, siendo presidente, y volvió de las carreras al Palacio de Gobierno cuando ya no lo era por la voluntad popular. El público los silbó en el camino y Leguía tuvo que renunciar. Ese cambio fue tremendo dentro de la historia del Perú, y fue tremendo porque hizo que mucha gente cambiara bruscamente su actitud, su don de capacidad crítica, y hubo necesidad de que se produjera un movimiento nacional de creación de un nuevo Perú, de un nuevo criterio, de nuevas ideologías, ¿no? El cambio de una constitución, la creación de una junta de gobierno provisoria y finalmente unas elecciones que resultaron un tanto
dudosas finalmente, porque a pesar de que las cifras oficiales daban como ganador al presidente, al candidato Sánchez Cerro, Luis Sánchez Cerro, así también había la convicción de que esa elección no había sido justa, no había sido legal y había más bien puesto de lado una candidatura que sí en ese momento había captado la voluntad popular, que fue la de Víctor Raúl Haya de la Torre. En ese cambio, la figura de Sánchez comienza a variar, comienza a derivar a nuevos rumbos, a nuevos caminos. Él, afiliado a un partido político, ¿no?, inició una vida nueva. Yo no me voy a referir a los años posteriores de la vida de él, porque para eso tendría que ocupar muchas horas y hay mucho pan, hay mucho tiempo y hay mucho pan para rebanar en esa materia. Pero sí quiero decir que en este momento es cuando se cuaja la figura de Sánchez, y Sánchez resulta un escritor decidido a escribir, a crear su obra magna, que fue la historia de la literatura peruana. En la historia de la literatura peruana caben muchos aspectos en que se puede discutir, pero no se puede discutir el que la historia de Sánchez fue la primera historia integral de toda la literatura peruana. Hubo antes de ella, ¿no?, otras historias literarias, pero eran historias literarias parciales, fragmentarias, no comprendían todo el panorama desde el inicio de la República hasta la actualidad. La historia de Sánchez sí cumple este propósito, y es la primera de las historias literarias del Perú que abarca todo el panorama de conjunto de la literatura peruana. Hay dos libros fundamentales en el conjunto de la obra de Sánchez, que fue el bibliógrafo, que ha sido el biógrafo más exhaustivo que ha tenido la literatura peruana hasta la actualidad, que están consignadas en las biografías de Chocano, de Manuel González Prada. Dos preciosos libros, difíciles de superar. Como también otro libro dedicado a la figura de Peralta, el que él titula El Doctor Océano. Un poco, porque él se sentía un poco océano también. Es decir, él con su actividad intelectual cumplía lo que había sido
Peralta en su época, ¿no? El hombre que lo sabía todo, que lo había comprendido todo en su cabalidad, y que había dado una sensación, una impresión de obra hecha, de obra terminada, de obra concluida. Esta es la característica de la literatura de Sánchez. No nos vamos a referir a eso, pero quiero referirme a otro momento en que Sánchez fue el director y después el rector de la Universidad de San Marcos. Como rector de San Marcos, ¿no? Él dejó atrás el cargo de promotor cultural que él había tenido en un anterior rectorado que hubo en San Marcos a raíz de 1931, que fue el rectorado de José Antonio Encinas. San Marcos fue convertido en un verdadero foco de cultura nacional, de cultura popular. En el rectorado de Encinas, con Luis Alberto Sánchez a su lado, promoviendo la extensión cultural de la universidad de San Marcos dejó de ser una universidad de eruditos, de virtuosos de la cultura, para ser realmente una universidad del pueblo. Las puertas de San Marcos por primera vez se abrieron al pueblo. Las puertas de San Marcos sirvieron para que la gente acudiera, así como acuden a esta sala. A estas horas el pueblo concurría a las aulas de San Marcos, donde no se podía ya dictar clase a partir de las 6 de la tarde, porque había ciclos de conferencias culturales que el pueblo iba a escuchar, iba a asimilar. Y no solamente se asimilaba la cultura más o menos amplia o conocida, sino se asimilaba las nuevas formas de la cultura, porque Sánchez determinó en San Marcos un cambio total, en el sentido de que San Marcos se abrió no solamente a la literatura, sino que también se abrió a las artes en general, a la música, a la pintura. En San Marcos se hizo la primera gran exhibición de pintura peruana, de la escuela de Sabogal, Julia Covecido, etc. Se hizo también el centro de conciertos a los que el pueblo acudía para escuchar, no las obras clásicas, solamente las obras clásicas de la música, sino las obras de la música moderna. Entonces se escuchó por primera vez en San Marcos una presentación de la música de Debussy, por ejemplo, ¿no? O de Ravel, ¿no? Fue otra revelación que por primera vez se hizo de la música en una aula universitaria, ¿no? Cosa que no había pasado nunca. La extensión cultural en San Marcos fue una conquista, ¿no?, de la vida universitaria y un complemento del cuadro de la enseñanza y de la difusión de la cultura en todas sus manifestaciones. Creo que el tiempo nos está ganando y quiero simplemente referirme a dos circunstancias. Primeramente, a la circunstancia del talento de Sánchez
en todos los órdenes de la vida, en todos los órdenes de la cultura. Sánchez actuó en todos los campos, en todos los caminos, en todos los focos donde podía haber alguna inquietud humana. Y así es como, por ejemplo, anecdóticamente tengo que relatar a ustedes, ¿no?, como final de estas palabras, dos acontecimientos, dos circunstancias, dos anécdotas fundamentales. En Lima, en esa época del año 31, se había desarrollado un gran interés público, una gran afición por los deportes, y sobre todo por el deporte del box, porque habían surgido algunos boxeadores peruanos que comenzaron a tener cierto renombre, y había continuamente sesiones de box en las cuales se presentaban figuras como por ejemplo Alex Relly o como por ejemplo Brissett. Y yo como joven fui contagiado de esta afición por el box, y mi gran sorpresa fue cuando vi que sobre el tablado en que habían subido los dos boxeadores notables, el árbitro que dirigió el combate era nada menos que Luis Alberto Sánchez, vestido de un traje blanco y con unos calzando las manos con unos guantes blancos, con los cuales dirigió el combate entre Alex Relly y Brissett. Otro caso que voy a relatar brevemente es el caso de Sánchez, como recordando un poco lo que ya enumeró en un discurso anterior Luis Jaime Cisneros, ¿no?, las diferentes actividades que Sánchez había tenido en la vida, en su carrera, ¿no? Y en estas actividades, ¿no?, era una que se refería nada menos que al duelo, o sea, al encuentro de dos personas que se retaban con el auxilio de las armas. Y este fue el caso de un compañero mío de generación en San Marcos, que tuvo un incidente con otro alumno de otro sector, y en el cual se cambiaron insultos muy graves, al punto tal que uno de los agraviados se sintió en la obligación de retar a duelo al contrincante. Este fue el caso de mi amigo Luis Felipe Villarán, a quien tratamos de ayudar a resolver este problema del duelo. Evidentemente que tuvimos que recurrir a una persona que nos dijeron que tenía muchos conocimientos en materia de duelo y de el uso de las armas que se utilizaban en el duelo. Y recurrimos entonces a Sánchez. Sánchez, preparó a nuestro patrocinado, porque
formábamos parte de su grupo, patrocinó a nuestros, preparó a nuestro patrocinado y durante una semana le enseñó cómo debía defenderse y cómo debía atacar con el sable, porque el duelo era a sable y a primera sangre. Y efectivamente el duelo se realizó y el duelo tuvo el resultado de que la primera sangre le brotara al contrincante de Villarán. Y esto fue una cosa simbólica, porque con esa primera sangre prácticamente ya se fue desprestigiando un poco esta fórmula, un poco ya obsoleta de resolver cuestiones personales, y dejó de tener importancia el duelo, que se convirtió prácticamente en lo que era una tentativa de asesinato. Bueno, y en Sánchez pudimos apreciar su capacidad para formar, para hacer que esta costumbre del duelo se fuera desapareciendo del país. Él mismo tuvo muchos incidentes aquí en esas cámaras durante su gestión parlamentaria, ¿no? Y prácticamente ninguna llegó a la situación del reto a duelo, pero sí Sánchez salió siempre triunfante porque él manejaba un estilete, y ese estilete era el punzante estilete de las palabras bien dichas, bien dirigidas, que son capaces de lavar el honor de unas personas y dejar en su sitio al enemigo que trata de afectar el honor de esas personas. Eso es todo, señores. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Núñez.